Ya, vale. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, le damos la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta nueva versión de un taller semanal por el equipo de tutores de Hispánica, en colaboración con Juan Duarte, Doctorado Nacional de Anime. Quisimos hacer de Hola. nuevo, hola, quisimos hacer de nuevo un taller dedicado a, bueno, Estudio Ghibli se puede considerar anime, maestro. Sí. Ya, entonces quisimos hacer un taller focalizado como en Estudio Ghibli, porque son películas preciosas, básicamente. A mí me encantan, por ejemplo. Em, También son bien populares, como nos pareció una buena idea juntarnos a conversar sobre películas que más o menos cachamos que son bien populares y bien lindas, como las que ustedes mismos han nombrado en el chat que han revisado a propósito del taller. Espérenme un segundo, voy a compartir pantalla. Bien. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Bien. Entonces, como les decíamos, este taller se llama Estudio Ghibli y Representación y está organizado por el equipo de tutores de Hispánica y Juan Duarte, sus humildes servidores. Seguidores. Así es. Bien, antes de empezar como con Estudio Ghibli, esto es una trampa. Yep. Vamos a ver brevemente cosas que habíamos visto en el taller anterior, porque sabemos que no todos vinieron, entonces nos parece importante igual repetir algunas ideas muy brevemente que fueron vistas, que fueron abordadas por Juan el taller pasado con respecto a el anime y el manga. Les contamos más o menos que los conceptos importantes o los conceptos que utilizó Juan para abordar esos fenómenos artísticos fueron los de unidades estructurales, la idea de episodios, ¿cierto? Que son eslabones en la cadena del argumento, del relato, la intertextualidad, la relación intertextual entre textos significa que se vinculan, ¿cierto? Dos textos, la autoficción como procedimiento propio de ciertos autores de manga y la categoría de géneros. No sé, Juan, si quieres hacer alguna Eh, definición mejor que las mías, como primitivas. bueno, repasar un poquito para la gente que no estuvo. Trabajamos en las unidades estructurales como las unidades que se definen a partir del verbo en el relato y que como estamos trabajando con un formato que más allá de lo escrito pasa a lo audiovisual, bueno, en el caso del manga a lo gráfico, Ujú. pero ahora en Ghibli en especial al audiovisual. Las unidades estructurales se montan sobre todo respecto a la acción, a las líneas de acción, y así hay líneas de acción que pueden contener otra línea de acción. Por ejemplo, un personaje que en una película está armando un plan, todas las líneas de acción se pueden catalogar dentro de la línea de acción del plan. Para el taller anterior hablamos, por ejemplo, de unidades estructurales que son propias del anime y del manga, como lo son los arcos y las sagas, o como lo son los rellenos. Eh, Bueno, en este caso podríamos usar un poco el ejemplo de Pompoco, perdón, pero lo voy a estar usando mucho, creo que es de las películas más infravaloradas que tiene Ghibli, Sí, yo solo por lo tengo bacán que es. yo solo tengo una petición. Que me pidieron que no hiciéramos spoilers. Sí, sí, dale, Como lo menos spoiler posible. Eso. sí. Eh, bueno, como sinopsis, sin spoiler, Pompoco tiene que ver con el rollo de un grupo de mapaches que están resistiendo a la invasión de la ciudad. Y también como es Ghibli, los mapaches son un poco antropomorfizados, se supone que se muestran a los humanos como los mapaches que conocemos, pero son como unos mapaches más caricaturescos, son capaces de hablar, como que tienen poderes, se pueden transformar en distintas cosas, muchos se transforman en humanos a veces. La gracia es que esta película va mostrando
no un protagonista o una protagonista, sino que a la comunidad entera como una comunidad protagónica y va mostrándote distintas líneas respecto a esta resistencia. Entonces hay como mapaches que en solitario o en grupo o en pareja están haciendo distintas acciones a propósito de esta resistencia o revolución. Sin embargo, todas esas acciones también las podemos englobar dentro de una gran acción que sería esta resistencia. Entonces, esto como líneas de acciones que se engloban dentro de una línea mayor, lo podemos entender dentro de las unidades estructurales. También tenemos el tema del intertexto. Lo tratamos con varios ejemplos, como, bueno, la sesión pasada con varios ejemplos, como Dragon Ball Z, que es un ejemplo que parte con un intertexto a una narración folclórica china, hasta, no sé, animes que hacen parodias a otros animes, que sigue siendo intertexto y que lo entendimos como la relación básica que tiene un texto con otro texto. Puede ser súper estructural, súper compleja, o puede ser tan simple como meter una cita. Claro, por ejemplo, el taller pasado, no me acuerdo, parece que fue Tomás el que preguntó a propósito de la música, por ejemplo, cuando se hacía mención o cuando se ponían ciertas canciones o se hacía mención a ciertas canciones, eso también son vínculos intertextuales porque en el fondo la intertextualidad tiene que ver con el vínculo que se establecen entre dos objetos artísticos, ya sea, como decía Juan, por la mera mención, como por el uso de la cita, por un nivel más estructural, quizás por el uso de la misma estructura narrativa, etcétera. También vimos la idea de referencia histórica con ciertos animes como Fate Zero, me parece. Sí, Claro, la referencia a ciertos hechos históricos también tendríamos que ahí ver cómo acomodamos la definición de intertexto. La idea de plagio también surgió, como cuándo es intertexto, cuándo es plagio, y plagio, básicamente lo que, mm, lo que concluimos muy importante es que depende de cada anime también. O sea, como claro, en general los conceptos teóricos sirven no para ser aplicados meramente, sino también para reflexionar críticamente sobre ellos, como ¿me sirve la noción de intertexto o esto es referencia? ¿O me sirve la noción de plagio o en realidad esto es intertexto? ¿O en realidad esto es género? claro. Y gracias por darme el pase con el tema del plagio, porque me sirve para conectar otras dos cosas que lo vimos más en desarrollo y con ejemplo el taller pasado. Bueno, me voy a saltar lo de la autoficción porque en este caso no es muy latente. La verdad, en el taller pasado lo usamos sobre todo para un caso específico del manga, que sí es súper latente. Igual podemos reflexionar después si hay autoficción en Ghibli, pero te voy a patear un poquito para el final, porque justamente la intertextualidad, hablábamos el taller pasado que puede ser histórica en el anime, muchas veces lo es, con referencias, por ejemplo, a personajes históricos, y esto resulta complicado porque podemos decir que hay referencia histórica, o sea, hay referencia intertextual si realmente es histórica. La respuesta que moldeamos un poco el taller pasado es que sí puede haber en la medida en que te manden a una tradición que hace una grafía de esto, que hace un registro texto. O sea, en el fondo, la referencia histórica puede ser intertextual en la medida en que te está mandando a leer un texto de historia, un texto historiográfico. Y creo que lo primordial como para hablar de intertexto en este caso sería, o como me gusta pensarlo a mí, es que el intertexto es cuando un texto te manda a leer otro texto. Entonces, podríamos hablar un poco de eso respecto a historia o también respecto a mitología. Muchas veces pasa con la mitología y pasa bastante en Ghibli el tema de intertexto, con la mitología japonesa. Y podríamos entenderlo como intertexto en la medida que te manda a leer también una historiografía sobre la mitología. Y el tema que acotó la Valentina respecto al plagio me sirve bastante para hablar del tema de la relación que hay entre el intertexto y el género. El taller pasado problematizábamos, por ejemplo, con el detective Conan. Claro, diferencias como que el detective Conan se llame Conan y el creador de Sherlock Holmes es Arthur Conan Doyle,
pero a la vez hay cosas ya más estructurales como la resolución de los crímenes, que tiene que ver más que con una referencia a Sherlock Holmes, tiene más que ver con el género de la novela policial, por ejemplo. Bueno, estos días he estado leyendo un manga que es Battle Royale, no sé si lo cachan, ahí confírmenme por el chat, pero muchas veces se ha dicho que los Juegos del Hambre, por ejemplo, es un plagio de Battle Royale, porque, bueno, Battle Royale establece otro intertexto, que es con la lucha libre, porque está este concepto en la lucha libre de un grupo de luchadores que se mete como en el ring a pelear todos contra todos, hasta que gane uno. Se pueden formar alianzas o pelearse en solitario, pero la idea es que tiene que ganar una persona. Entonces Battle Royale se toma ese concepto para decir como una batalla humana en que todos tienen que matarse para que salga una persona ganadora. Sí, la Carita está diciendo que está basado en un libro, y sí, pero de hecho el manga también es como una expansión del libro. La hizo el mismo mangaka, o sea, el mismo mangaka escribió el libro y lo hizo como en cierto modo una expansión para detallar más los aspectos psicológicos y desarrollo de personajes. Igual no voy a entrar en muchos detalles de eso, pero el tema es que este manga se toma de un concepto existente en la lucha libre para pasarlo a esto como dentro de las nociones de gore, porque es un manga super gore, obviamente, si hay gente matándose entre sí. Y después se dice que, por ejemplo, hay un plagio de esto por parte de los Juegos del Hambre, por ejemplo. Esta idea de adolescente encerrado y que tienen que matarse entre sí para que haya un ganador. Pero también podríamos hablar de que quizá Battle Royale abre un género. Hoy día, por ejemplo, lo podemos ver súper presente en los videojuegos. Hay un formato de Battle Royale que es que todas las personas, todos los jugadores se meten en un mapa y tienen que matarse entre todos. Eh, entonces ahí entramos al problema, pues, de qué tanto es plagio y qué tanto realmente Battle Royale podríamos decir que habría un género. Ahora, en el caso de Ghibli, también yo creo que para analizar el corpus de Ghibli es un corpus problemático, porque son películas de un estudio que no necesariamente siempre son producidas por el mismo director. Hay figuras que sobresaltan mucho como Hayao Miyazaki, pero no es el único director de Ghibli. Hayao Miyazaki mete mucha mano en la mayoría de las obras de Ghibli, pero tampoco necesariamente va a estar de productor o de guionista en todas las películas. Y sin embargo, igual suele tratarse el corpus de Ghibli como un corpus bastante similar entre sí, porque de hecho cumple esas características. La mayoría de las películas de Ghibli, este Miyazaki o no, suelen tener bastantes similitudes estéticas, de trama. Eh, Igual creo que es importante, yo creo que ya en lo metodológico, y considerando que estamos considerando las películas de Ghibli como un corpus a trabajar, considerar eso, que como películas de un mismo estudio tienen bastantes similitudes, pero igual tienen sus variaciones. Por ejemplo, podemos hablar de que las películas de Hayao Miyazaki eh, ya hacia el final suelen tener una tendencia hacia el status quo, pese a que también tienen todo un tema con el desarrollo de personaje, con el crecimiento de personaje, que después lo podemos relacionar más adelante con la búsqueda del héroe, y toda esta idea de autocrecimiento personal. Pero igual, hacia el final, las películas de Miyazaki suelen tender hacia un cierre más redondo, insisto, más cercano al status quo. A diferencia, por ejemplo, de las películas de Takahata. Takahata es otro director de estudio Ghibli. De hecho, la película más conocida que tiene es La tumba de las luciérnagas. Eh, la Vale ya está llorando. Yo también lo estoy por dentro. Yo cuando vi la Eh, película, como que la terminé y solo pensé, es que yo no soy tan buena persona, pero no me merecía esto. Como que solo pensaba eso. claro, entonces esa película es súper triste. Creo que no es spoiler si les digo eso. No. Y por lo general, bueno, Takahata tiene otras películas que igual han sido más conocidas el último tiempo, como Poco, o Mm. como, bueno, Poco tampoco es tan nueva, pero el último tiempo como que tenía un auge, en especial desde que llegó a Netflix. Y La princesa Kaguya, que sí es más o menos nueva, y sí como que sí hizo un poco conocida como película Ghibli en su momento. Y esas dos películas también son
por Takahata, y en vez de ese status quo que tiene al final Miyazaki, Takahata apuesta más por finales abiertos, finales confusos, finales que tampoco son necesariamente tristes o caóticos, pero que sí no te dejan esa sensación de que era lo que tú esperabas, y como de satisfacerte un poco ese final Disney al que uno está acostumbrado. Entonces, Por ahí que... lo importante es como recoger estos conceptos que habíamos visto en la sesión anterior. Como les comentaba al principio, los usamos para analizar anime y manga. Y también pensar en una pregunta que a los de tercero y los de segundo les debe encantar, que ¿qué es la literatura? Claro. Como estamos pensando ahora específicamente en películas, ¿cierto? Pero hay muchas herramientas de la teoría literaria que son útiles para el análisis de las películas, de, no sé tanto de música, pero, o no sé tanto de arte visual, ¿cachai? Pero sí pienso que hay muchas herramientas que se piensan que son propias de un área, pero que en realidad también establecen vínculos con otras áreas del conocimiento o con otras áreas del humanismo. No sé qué opináis, Juan. Creo que tiene que ver con un tema de que la literatura en muchos aspectos abrió una dimensión para estudiar la semántica, la semiótica, Claro, la semiología, ujú, como los que la signos en el se... fondo. El nivel Claro, como de significado de primero los textos literarios y después la apertura de la dimensión del significado a otro tipo de obras o a otro tipo de vías de representación. de Entonces, hecho, con, ¿ah? de hecho, con Valentina alguna vez hemos comentado problemáticamente respecto a la lingüística y a los lingüistas, No nos funen. eh, pero algo que tenemos que reconocer es que incluso para literatura tenemos que partir muchas veces de conceptos que aparecen en la lingüística, como el mismo signo. Claro, Con la el misma, signo podemos con el signo podemos empezar a hacer análisis teóricos de textos literarios, comprendiéndolo como corpus. Ya a la vez que la literatura empieza a ocupar sobre su mismo material, sobre su mismo corpus, análisis a partir del signo, ha abierto también el estudio semiótico a otras áreas. En un claro, principio áreas como la novela gráfica, el audiovisual, la música, y hoy día puedes encontrar semiología o semiótica respecto a cosas súper rebuscadas. Solamente por decirle, yo hice mi tesis sobre un libro del MBL y sobre la problemática urbana, y ya hay lecturas, por ejemplo, de la ciudad desde la semiótica, mm, idea de cómo el estudio del signo en la literatura es como este meme del dominó gigante, que hay como una pieza súper chica que termina botando una pieza súper grande. Entonces, como una persona que se le ocurrió analizar una novela, quizá un cuento a través de un sistema de signos, termina en que la gente analice, por ejemplo, la disposición de los edificios en la ciudad o de los claro. sistemas urbanos. Claro, entonces como por eso quisimos recoger esta pregunta que me encanta porque siempre la hacen meme. Debe ser una de mis preguntas favoritas de la teoría literaria por la gran cantidad de memes que ha suscitado. Entonces, como les puse ahí, como les pusimos ahí una cita de Juan Villegas, que hasta donde entiendo es un autor chileno, la verdad no lo sé, pero creo que sí. Que dice que una obra literaria es o significa la creación de un mundo ficticio a través del lenguaje. Son definiciones clásicas en la teoría literaria. O sea, por ejemplo, los chicos y las chicas de segundo o tercero lo sabrán. eh, Esa es también una de las definiciones del filósofo Aristóteles, como la poética o el arte verbal imita la realidad a través del lenguaje, o crea un mundo ficticio a través del lenguaje eh, que tiene un significado, que tiene un sentido, porque es un mensaje que se quiere dar, ¿cierto? Y por lo tanto, analizar una obra literaria implica estudiar los mecanismos de funcionamiento del mundo ficticio. ¿Cuáles son esos mecanismos de funcionamiento o cuáles podrían ser los conceptos que hemos visto? Los episodios, el argumento, el relato, la intertextualidad, la autoficción, los géneros. Todos esos son procedimientos de creación de un mundo ficticio. Y por lo tanto así podemos llegar a acceder en el fondo a su significado.
No sé si se entiende más o menos esa idea. Igual, estas son ideas como que pensamos base. Y rescatar sobre todo también algo que dijimos en el taller pasado, que es, bueno, invocando de nuevo a Soa Bernarda, una grande, Hola. eh, ¿sí? Que un error común es intentar, no sé, si a ti te gusta mucho el tema de la autoficción y de cómo los mangakas, por ejemplo, se pueden meter a sí mismos en los mangas, en literatura, como un autor puede jugar consigo mismo dentro de la obra literaria, un error sería, por ejemplo, intentar partir desde la autoficción y tratar, por ejemplo, de metérselo a cualquier obra que pareciera que tiene un poco esa problemática. Claro, La conclusión a la que llegamos es que la idea es partir por el camino contrario, partir por la obra en el fondo, por el objeto que vas a estudiar y después ir encontrando las herramientas teóricas que te sean más útiles. De repente puedes encontrar que un texto, por ejemplo, más que autoficción, es metatextualidad, más que, por ejemplo, meter al autor en sí mismo a la narrativa, empieza a la narrativa a reflexionar sobre sí misma. De repente puedes intentar forzar la intertextualidad y terminar dándote cuenta que realmente el texto respondía más a un problema de género. claro. Entonces, eso, como gran enseñanza, ojalá de partida y al final Sí, también te quede, que es un error partir forzando la metodología a un corpus, sino que al revés, el corpus tiene que decirte la metodología que necesitas usar, que es un vicio también que pasa muchas veces cuando uno se encariña mucho con ciertas teorías, con ciertas escuelas de análisis, y que en el que idealmente hay que caer. claro. Bien, queda clarísimo eso. ¿Cómo nos van siguiendo? Confirmen. Sí, ah, sí. Ya, bacán. Em, Ahora se viene la trampa, ¿cierto, Juan? Sí. Em, no sé cómo decirles esto. Ah, ya, no, mentira. Pero no, lo que vamos a hacer ahora, nosotros Esto tenemos es realmente nuestro... una asamblea. Sí, esto, ahora voten, si sigue el paro. No, mentira. Em, Nosotros tenemos nuestro propio análisis de Ghibli en diapositivas posteriores, pero antes de pasar a eso, vamos a armar grupos en los que ustedes van a conversar sobre cómo es la representación en Ghibli, como qué cosas les parecen importantes, el uso de ciertos personajes puede ser, por ejemplo, si hay más de una línea argumentativa o no, el uso de ciertos símbolos, el uso de ciertos tópicos, pero muy cortito, así como 10 minutos después volvemos. Claro. Muy, muy, muy Ojalá, cortito. ojalá puedan juguetear un poco con los conceptos que les trajimos con Valentina, sobre qué es la literatura, unidades estructurales, pero si realmente no quieren usar tanto concepto teórico y más que nada anotar problemas o cosas que encuentran interesantes, denle nomás, yo creo. O conversar sobre las películas, ¿cachai? Como, ¿sabes que me Sí, encanta incluso. esta? Incluso, como, porque vamos a volver acá y con Juan vamos a empezar como a recoger sus ideas para que en el fondo todos establezcamos como ciertos parámetros, ciertos análisis de las películas. Claro. Entonces, los invité. Ya, le estaba preguntando a las chicas y los chicos que ya volvieron como cómo les fue con la actividad. Tú fuiste a un grupo. Ujú. Sí, yo me pasé por todos los grupos, que soy zapa. Yo creo que debía haber hecho eso, pero la verdad no cachó lo suficiente Zoom para haberlo hecho. Sí, sí, es que es difícil. O sea, como, o sea, no sé si es difícil de por sí, pero tiene como una lógica media rara, encuentro. Como de sala.
Eso no es una sala, Sí. amigo. ¿Tú conoces lo que es una sala de verdad? Tú no sabes lo que es la ¿Cómo verdadera sabes? sala. Eso. Bien, entonces por mientras esperamos a los demás, no sé si alguien quiere compartir, como qué cosas hablaron, en qué cosas se fijaron quizá. ¿Yo? Dale. O sea, o sea, a partir de las películas que habíamos visto, que vimos los que conformábamos el grupo, tratamos, por ejemplo, que muchas veces el choque entre la naturaleza y la ciudad, o como entre lo Súper. primitivo, digamos, y lo civilizado. Por ejemplo, se ve en La princesa Mononoke, como la presencia de la naturaleza como resistiendo, que yo no la he visto, pero comentaron la de Pompoco, ¿cómo se llama? De los mapaches. Ujú. La guerra de los También Un mapaches. poco. como que se están resistiendo a la intromisión de la ciudad en su contexto. Nikki, la aprendiz de bruja, que también llega a la ciudad y se da cuenta que, o sea, esa no la he visto, pero alguien la comentó que es una bruja que llega a la ciudad y se da cuenta que el rol en la ciudad de las brujas ya no tienen ningún rol, ¿cachai? Como que Ujú. no tienen... Y la princesa Kaguya igual es como lo mismo, porque si bien viene como o sea, igual se muestra como las dificultades que tiene para adaptarse a los códigos de la civilización y o sea, para no spoilear, pero digamos que eso es lo que decía. Y también como la inocencia de los niños y cómo solo a esa inocencia se presenta cierta dimensión de la realidad, como Claro, en Totoro o en El viaje de Chihiro, como el rol de los niños y de eso, como la inocencia les permite ver otras cosas, otras dimensiones de la realidad. claro. Sí, súper, súper bien. De hecho, se nos adelantaron harto. ¿O no, Sí, Juanito? sí. No sé si prefieres que comentemos un poquito o que sigamos dando la palabra. Yo Yo creo creo que que damos la sigamos dando palabra. la palabra. Sí, hay una Sí, mano levantada, Ignacio. Y después Kat. Después de Ignacio viene Kat. Sí. sí. Algo también que bueno, que en mi grupo nos fijamos harto, bueno, que se habló, fue que las películas Ghibli tienen como mucho trasfondo del contexto histórico. Por Súper. ejemplo, La tumba de la luciérnaga, La princesa Kaguya o La princesa Mononoke, como que te van contando acerca del contexto. Ujú. Ciertos detalles, ciertas imágenes. Por ejemplo, la tumba de la escena se va contando, por ejemplo, a través de las imágenes, cómo era el Japón en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban con los bombardeos, cuando estaban con las evacuaciones, o también con la princesa Kaguya, cómo era como el pasado mítico japonés, o cómo era el contexto feudal japonés. Por ejemplo, una imagen que siempre en la cabeza es cuando aparece como el pájaro comiéndose a un gusano, como un pez a un gusano. Ujú. Como que eso detalla el contexto. Súper. Súper. Kat y después Felipe. Sí. Ahí sí, que justo volví cuando estaba hablando Tomás ¿Ya? y tocó el tema de los niños o la infancia, como una infancia como caricaturizada y igual como más liberada de estigmas, creo yo, como de propios del adultocentrismo. Y ese Ujú. igual es un tema que se tocó con el grupo 3 creo que era, el equipo 3. Pero claro, que igual como sentimos que era como una crítica al adultocentrismo, como igual dado por el, como por el respeto de los mayores, como todo Ujú. ese rollo típico, o sea, y propio de la cultura japonesa, y eso. Súper. Em, claro, que por ejemplo en el viaje de Chihiro se veía como que Chihiro salvaba a sus padres, no al revés, como revertir ese rol. Claro, súper bien. Súper bien. Bacán. Felipe Eh, también tenía la mano. Felipe tenía la mano arriba. Eso. Sí, hola, ¿cómo Hola. están? Bueno, con nuestro grupo hablamos, igual también tocamos sobre los niños, sobre las niñas en general, como el tema de también que siempre hay como protagonistas muy fuertes, que están como
en conjunto con todo, pero siempre son como las protagonistas muy presentes. También mencionamos sobre el tema de las tradiciones de la mitología japonesa, Ujú. que si bien está muy presente, también como que veíamos esto de que también se menciona como la cultura occidental, por así decirlo, en el castillo en el cielo, que dice, la puta es de parte de los viajes de Gulliver, si no me equivoco, o que en el Porco Rosso está como, entre comillas, no sé si ambientada, pero sí como que tienen referencias italianas, entonces como igual como una contraposición a la cultura, a la tradición japonesa y también, no sé, como una dualidad, cultura japonesa, cultura occidental. Eh, y también tocamos sobre el tema como de lo político, como del posicionamiento político a nivel como medioambiental, por así decirlo, como eh, igual una crítica fuerte como el capitalismo, como Ujú. el capitalismo está destruyendo la naturaleza, en Mononoke, en el viaje de Chihiro igual como ver la destrucción que se mencionó harto, un mundo caótico en base al, como una organización como empresa, por así decirlo. Y eso, lo siento si se me fue algo. Súper, súper bien. Kat, tienes la mano levantada, pero sí, ¿no? Ahí, sí, sí que quería decir algo que se me había olvidado Vale. también se habló en mi grupo, que fue esto de las protagonistas mujeres, y Ya. como también se hacía igual como una oposición con los cuentos de las princesas como en Occidente. Igual, no sé, me da alergia ese término, pero bueno, que es como de que las princesas como para que se pueda desarrollar la historia en sí, la trama necesitan como ser salvadas y como que todo como su conflicto igual gira en torno como a que finalmente la princesa sea salvada y dentro de Ghibli, no sé si cachan como esa típica imagen como que está citando a Miyazaki, que circula harto por las redes, que explica que los acompañantes o las parejas de las protagonistas, princesas como princesas-heroínas, em, vienen como a ayudarlas más que a salvarlas. Como ellas como que no requieren como vitalmente su presencia, sino que son como más compañeros, como compañeros de aventura o de viajes, etcétera. Claro, yo creo que un ejemplo bien fuerte de eso es Haku, que no está como salvando a Chihiro ni nada, simplemente le está tratando de explicar un poco cómo es este mundo que la pilla tan de sorpresa, y el resto de la película es Haku apareciendo como intermitentemente en la medida que Chihiro se levanta a sí misma en cierto modo. O también podemos ver la princesa Kaguya, que yo creo que, por lo que estaban comentando, o sea, respecto a lo que estaban comentando, es lo que tiene más impacto sobre nosotros como espectadores y espectadoras en Occidente, Mm. respecto a que literalmente trata el tema de la princesa, eh, y cómo mantiene un poco estéticas tradicionales para sin embargo oponerse también a este esquema. Y de hecho, gran parte de la acción, de la trama misma, de la estructura narrativa, tiene que ver con la princesa Kaguya oponiéndose a lo que está profetizado que ella tiene que hacer, o a lo que está dictado también políticamente que ella tiene que hacer. Súper, súper buenos comentarios, igual como se nos adelantaron, de hecho. Sí, súper bien. Yo dije, les vamos a dar como el manso análisis súper rebuscado, súper, súper nunca antes visto de Ghibli, como la historia contada. En realidad creo que sus comentarios son súper certeros, como van al punto, tocan los puntos más centrales, yo creo, de la representación en Ghibli.
Entonces, bacán, como que las y los felicito caleta. No sé, me parece que alguien había levantado la mano, no alcancé a ver quién era. No sé si alguien quiere hablar o pasamos al PPT. Bueno, Kat también comentó que hay una cuestión bien interesante en Mononoke de la fuerte presencia femenina. Claro, 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 la protagonista y la antagonista son mujeres. También, tiene... sí. Dale, o sea, solo lo he visto en una película, pero como el mensaje antibélico, como en el viento se levanta. sí. Y, y también como en el rol, digamos, la crítica social o que pueden haber en el estudio Ghibli. Interesante que Hayao Miyazaki cuando joven encabezó como el sindicato que se opuso a la explotación laboral cuando él trabajaba en Toei Animation. Entonces, en su historia personal igual se refleja lo que trata de plasmar en sus películas. Eso. Súper. Y Claro, eso los lo vi en un políticos. documental súper bueno que se llama El reino de los sueños y la locura, en que siguen un año de trabajo del estudio Ghibli, mientras graban esa película El viento se levanta. Qué bacán. El viento se levanta fue una película súper controversial en su momento. O sea, como fue duramente criticada según lo que yo leí, porque habían lecturas que, por ejemplo, postulaban que El viento se levanta estaba así como exaltando el imperialismo japonés, ¿cachai? Y como en el fondo apoyando la super relación que tuvo Japón con la Alemania nazi y la Italia fascista, ¿cachai? Cuando yo creo que es todo lo contrario. Pero fue Claro. una película súper criticada, de hecho está censurada en varios países, me parece que en Corea del Sur está censurada, ¿cachai? Entonces, muy importante lo que apuntan ustedes como a esta dimensión histórica, pero histórica también específica, como bélica en el fondo. Como que a mí me parece que en general cuando aparece la dimensión histórica en Ghibli ha sido a partir de la Segunda Guerra Mundial, como tema. Claro, como Felipe, directa o indirectamente. Sí, claro, Tomás, sigues con la mano levantada. No sé si quiere comentar algo más antes de pasar a Felipe. Eh, Felipe, Yo sí, solo quería decir algo cortito en relación justo a lo que decía Tomás, en una escena que a mí me parece muy icónica, en el Castillo del Cielo, cuando están los mineros del carbón y están los piratas del cielo disfrazados como burgueses y se inicia como una pelea. Y eso claramente es muy, no sé si semiológico por así decirlo, pero como que es una pelea de quién es más fuerte y después como que finalmente los piratas huyen. Entonces como que igual me parece como de ese posicionamiento político, aunque es como Miyazaki mucho más amarillo claro, que Takahata, pero eso. claro. ahora, Ghibli por lo general también puede pasar de un momento a otro de lo belicista a lo antibelicista, pero personalmente creo que tiene que ver, bueno, además de la variación entre directores, que como línea general en Ghibli tiene que ver con esta línea antiimperialista. Mm, De hecho, hay una anécdota súper bacán que es, creo que era con la princesa Mononoke, habían, estaban negociando los derechos de transmisión y de estreno de la princesa Mononoke en Estados Unidos y en varios países de Occidente, que esto quedaba a cargo de Harvey Weinstein, este nefastísimo tipo que desencadenó, de hecho, en Hollywood todo el tema del Me Too por las acusaciones que se destaparon así. Bueno, si siguen el caso, probablemente están como al tanto de que se destapó que es un one súper nefasto y que sigue todo este esquema muy continuo en Hollywood de abuso y violencia de género. Pero la anécdota tiene que ver con que para los derechos de esa película, si me permiten comentarlo un poquito, tiene que ver que con los derechos de transmisión de esa película, Bernstein quería hacer muchos cortes y muchas ediciones, que algo que igual pasa caleta cuando Occidente quiere retransmitir contenido de origen, en especial contenido anime o contenido manga. Eh, y quería hacerle muchos cortes a la película. Entonces la anécdota es que ante eso, la respuesta de Miyazaki fue mandarle una katana a Bernstein con el mensaje de no cut, sin cortes. Simplemente Miyazaki, un choro. Qué Eh, fuerte. y es como, sí, y es como uno de los reflectos
uno de los reflejos claros de este efecto antiimperialista que hay como línea editorial en Ghibli, como oponerse al imperialismo propio japonés, y que yo creo que es muy contingente para leer que Ghibli difícilmente va a ser una apología al imperialismo japonés, sino que más bien se va a meter con lecturas de lo tradicional en Japón y relecturas incluso de lo tradicional en Japón, y que por otro lado se va a oponer fervientemente al imperialismo yanqui, al imperialismo occidental, que eso creo que está bastante en juego con estas lecturas como ecologistas, por ejemplo, o en contra de lo urbano. Voy a abrir PPT por mientras para que ya entremos. Aquí habíamos quedado, ¿no? Sí. Claro, entonces, antes de tenderles la trampa, lo que hicimos fue hacer como un breve resumen de los conceptos teóricos que Juan había, o con los que Juan había abordado el anime y el manga, ¿cierto? Volvimos a la pregunta insoportable a veces de qué es la literatura, porque nos parece necesario igual como pensar en esta idea de un mundo ficticio que tiene significados, que tiene mecanismos de funcionamiento y que podemos rastrear en el fondo a través de un análisis, sobre todo pensando en las categorías más clásicas de la teoría literaria, que son las que usamos anteriormente a propósito del anime y el manga. Entonces, más o menos yo creo, Juan, dijeron lo que íbamos a decir, como por eso les decía que se nos adelantaron harto. Sí. Pusimos ahí 5 apuntes porque para pensar la manera en la que se representa un mundo en Ghibli, nos parece que estos son como las maneras como más centrales, como que va al punto, ¿no? Como que es lo más importante de la representación a través de las películas Ghibli en general. Entonces pensamos en las líneas argumentativas, por ejemplo, si son simples o son dobles. Alguien mencionó el viento se levanta, lo que el viento se llevó, lo mencionó, y a mí me parece, ahora que la vi hace poquito, no sé si están de acuerdo, que hay dos líneas de argumentación, que una tiene que ver con la del protagonista como ingeniero aeronáutico, y otra tiene que ver con la relación entre el protagonista y la joven amada. ¿Qué les parece? O si lo ven también en otras películas. Claro. Por ejemplo, como que hay dos problemas, ¿cierto?, que van de forma paralela, relatándose o desarrollándose, por así decirlo. Como que no pasa en otras películas como Totoro. A mí me parece que Totoro tiene solo una línea de argumentación y es uno el problema. Como, no sé cómo lo ven. Con poco también ofrece líneas argumentativas más complicadas, con Claro, este tema de que hay líneas entre, por ejemplo, los mapaches más pacifistas, los mapaches más a la acción directa, que termina reuniéndose al momento de la resolución en la película. claro. Está la Daphne con la mano levantada. Daphne levantó la mano. Sí, Oli, en nuestro grupo una compañera comentaba de que habían películas que se prestaban para distintas interpretaciones, y yo creo que también tiene que ver con esto de las dobles líneas argumentativas. Por ejemplo, mencionábamos El castillo ambulante, ¿Ya? que por un Sí, lado está el hechizo que se le hace a Sophie, y por otro está este miedo de Howl de enfrentarse a la bruja. sí, po. Y finalmente se complementan y terminan como... ¿Cómo termina? No quiero hacer spoiler, en verdad, no sé cómo decirlo, No, pero pero termina como termina. termina como termina. Claro, sí, o sea, justamente yo creo que cuando pensamos en este problema lo pensamos así, ¿cachai? Como a mi parecer, o al menos en mi experiencia con Ghibli, cuando las películas han tenido dos tipos o dos problemas que se van desarrollando de forma paralela, siempre llega un momento, y suele ser al final, en el que se entrelazan, en el que vuelven como a ser solo una. O vuelven a tener como un sentido específico que lo que hace es que esas líneas que eran paralelas pasen a ser una sola, como el desarrollo o el final concluye para ambas cosas.
Pienso, por ejemplo, a propósito de que mencionaste el castillo ambulante, el viaje de Chihiro tiene esta línea que es el de la protagonista, ¿cierto? Que tiene que, no quiero hacer spoiler, pero tiene que hacer el viaje, básicamente. Como el viaje del héroe, como todos los que la vimos más o menos sabemos como el problema que tiene Chihiro, ¿cachai? Como el problema de sus padres también, como la Emilia comentaba en el chat que una vez leyó que en Chihiro había una crítica a la prostitución infantil, por ejemplo. Se pueden leer desde varios puntos de vista el viaje de Chihiro, porque en el fondo es un viaje. Y como es un viaje, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos del viaje del héroe? Es un tópico que se presta para la interpretación desde muchas perspectivas. Entonces, claro, Chihiro tiene ese problema central que se va desarrollando, pero de forma un poco no sé si aislada es la palabra, pero más encubierta está el problema de, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el que acompaña a Chihiro? Haku. Haku, eso. Es que lo iba a decir, pero dije, no era así, y voy a pasar a la historia de YouTube como la persona que no se sabe los nombres de los personajes de nada. Pero Haku, por ejemplo, tiene su propio problema, tiene su propio enigma, y cuando Chihiro termina el viaje, Haku también termina el viaje. ¿Se entiende? Entonces esas dos líneas de argumentación, o esos dos desarrollos, esos dos relatos, al final de la película, ambos terminan y ambos concluyen de manera unida. Bueno, ¿Entiende también eso? como les comentaba, ¿Ah? también como les comentaba con el caso de Pompoco, pasa un poco así, que de hecho en Pompoco se establecen muchas líneas de acción entre qué está haciendo cada mapache por su cuenta, o en grupo, o en pareja, pero llega un momento en que todas estas líneas de acción sean como las líneas pacifistas, las líneas como más al choque, las que están como entre medio, terminan llegando todas a un final en el mismo momento. Y a la vez son líneas como que debiesen tener conclusión, o sea, reacciones distintas, pero terminan llevando un final en común para estos mapaches que están resistiendo a la ciudad. Claro. Entonces están como este tipo de películas que tienen un solo problema, no sé, como Totoro, por ejemplo, como les decía, a mí me parece que tienen como una sola línea de argumentación. No me parece que sea doble, como sí lo es el viaje de Chihiro, Se levanta el viento, el castillo ambulante también. Pero nos parece importante esta entrada como ¿cómo decirlo? Como primera parada en el viaje de la representación en Ghibli, porque las líneas de argumentación son la estructura base de las películas y de las narraciones en general. No sé si quieres comentar algo más, Juan, o pasamos a mundo realista, mundo fantástico, sustrato histórico. Le pusimos Yo creo que como pasemos, lo más enigmático de nuestra presentación son los nombres, así como de apuntes. sí, Eso es lo único, ese es nuestro aporte, haber hecho un PPT. Somos como los que llegamos después y hacemos como la introducción y la portada, o solo la portada. pero debo decir que quedó bonita la imagen estética de Mononoke, y para darle punta al PPT. Ayer estaba buscando como la imagen para esta diapositiva y googleé Mononoke Aesthetic. Aesthetic. Y salió eso. Bien, entonces en segundo lugar, lo que ya habían comentado, esta idea del sustrato histórico también de ciertas películas de Ghibli, lo conversamos como la aparición de la referencia a la Segunda Guerra Mundial sobre todo, como Igual es constante. que igual es constante, como sí, de hecho hay varias películas en las que el escenario es como, o el periodo entre guerras, ¿cachai? La primera y la segunda, solo la Segunda Guerra Mundial, como, en fin, la participación de Japón en estos escenarios bélicos es una constante en Ghibli. Y además de eso, la idea de mundo realista, mundo fantástico, porque
no sé si lo pensaron o no sé si se habían dado cuenta, pero hay películas que empiezan de forma realista y todo está bien hasta que aparece algo que rompe esa realidad, o como rompe el realismo de la película, que había estado funcionando los primeros 10, 15 minutos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Totoro. Totoro es una película normal en términos de la representación de un mundo realista, hasta que aparecen los monitos como de Lojin. No sé si se habían dado cuenta, ahí se quiebra un poco. Empiezan a aparecer como otros seres que quiebran el realismo del mundo creado. Y de hecho podemos ver, lo comentábamos un poquito mientras preparábamos esto, que en el caso de Chihiro ya tiene que ver incluso con una apuesta en abismo, como que cada vez este pacto de realismo se va rompiendo más en pos de que todo se vuelva más fantástico, más fantástico. Claro. Como... Oye, según yo, esos monitos de hollín son el socialismo. sí, sí o no. Sí, sobre todo en el viaje de Concuerdo. Chihiro, hay la alteridad, weón. Es verdad, es verdad. Son preciosos los monitos de Lojin, a mí me encantan. Claro, entonces, por ejemplo, películas incluso que están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, como Se levanta el viento, o El viento se levanta, Lo que el viento se llevó, la película del viento, va a ser súper importante la dimensión del sueño también, como el protagonista tiene sueños y se imagina cosas y se imagina el futuro, entonces esa dimensión como que rompe la realidad es súper importante en términos del significado que uno después le va a otorgar a la película. También pasa con películas como Susurros, no sé, nunca sé si Susurros del Corazón o Al Corazón. Corazón. ¿Ah? Del corazón. ¿Del Corazón? Ya. Susurros del Corazón, por ejemplo, es una película cuyo mundo es bastante realista, menos cuando la protagonista se pone a escribir su texto. Y ahí aparecen como estas suertes de episodios en las que se representa la escritura del texto a partir de elementos fantásticos, por ejemplo. Ahora, también quisiera mencionar, primero preguntar si es que cachan al director Makoto Shinkai, que no es de Ghibli. Yo no. Si lo cachan, sería bacán. Bueno, quizás cachen las películas. Your Name, Kimi no Nawa, que estuvo como de moda hace un tiempo. El 2019 o 18, no estoy seguro, salió Tenki no Ko, que es como de las últimas que tiene, que no me acuerdo el nombre en latino, pero tenía que ver como con una chica y el poder como de cambiar el clima. Y bueno, lo que comentaba la Valentina, yo creo que podríamos decir incluso que se ha vuelto Weathering with You, esa misma. Es que eso, mencionan ahí el viaje a Agartha. Lo que mencionaba Valentina, lo que le mencionábamos como de este elemento de un pacto muy realista, creer que está ocurriendo en un mundo muy cercano al nuestro, hasta que empiezan a aparecer estos personajes fantásticos, como el caso de Totoro, este mundo fantástico, como en el caso de Chihiro. Creo que ocupar Makoto Shinkai como ejemplo de que esto empieza a tener influencia incluso, porque Makoto Shinkai no es Ghibli, pero empieza a tomarse un poco de este tópico que pareciera que Ghibli lo trajo en cierto modo al cine animado japonés, si lo contrastan, por ejemplo, con las películas japonesas de los 90, que de repente eran como muy, no sé, muy estereotipo, fuese del género que fuese, y lejano a este tópico. Y Shinkai tampoco se acerca tanto por lo general a esto, como que su esquema suele ser más como una pareja que se conoce bajo una situación fantástica, problema, resolución. Puta, suena súper mal de que lo diga así, pero igual sabe variar dentro de ese esquema. El tema es que tiene una película que mencionó la Cata, que es, no miento, que mencionó, sí, que mencionó la Cata, que El viaje a Agartha también está en Netflix. Yo cuando la vi, lo primero que pensé es que era Ghibli, de hecho. Dafne, vaya a almorzar nomás. Muchas gracias por asistir. Como dice la Cata, yo igual pensé que era Ghibli en un principio,
La estética incluso se parece a caleta, juegos simbólicos, como en esa película hay un juego con la radiotransmisión, tiene como que esta niña, bueno, la protagonista, que es una chica más o menos pequeña, tiene también como un juego con las transmisiones y la radio, está como todo este ambiente rural, la mitología también, se crea un mundo mitológico y sobre todo está un poco, se apuesta en abismo de que parte como con este pacto realista de niñas que van a la escuela en un pueblito rural hasta que empieza a aparecer de la nada un chico como de otra dimensión que es como what the fuck y después empieza a incorporarse en este mundo fantástico hasta emprender un viaje dentro de este mundo fantástico. A mí, en lo personal, Viaje a Agartha no me gustó mucho, pero quedé para adentro porque parecía muy Ghibli y resulta que no es Ghibli. Entonces me da a entender, Estudio Ghibli tuvo, porque es como muy notorio la cercanía, simbología incluso de las que maneja Miyazaki en especial, por lo general. Eh, y ya incluso podemos meternos con temas como hablábamos, del género, eh, porque tampoco creo que podamos decir, no, esto es un plagio a Ghibli, pero sí tiene muchos factores en común. Es una historia original, si se quiere ver, pero hay factores que te hacen pensar, ya, Ghibli. Entonces, esto que comentábamos, esta incorporación a los fantásticos, quizá hay un nivel en que se empieza a volver un género que establece Ghibli en películas animadas, en películas de anime. Claro, sí, súper. Tomás levantó la mano. Ujú. Sí, que igual es un poco realismo mágico, porque en Totoro, por ejemplo, los adultos tampoco reaccionan con sorpresa necesariamente con lo sobrenatural. Muchas veces como lo dan por hecho. Y Claro, eso, me ocurrió que es como lo mismo que se podría ver en el realismo mágico latinoamericano. Y claro. también viene del folclore y de la tradición. Sí, incluso, por ejemplo, en el caso de Totoro, personajes adultos no solo no se Eso sorprenden, mismo. sino que lo saben de antemano, ¿cachai? Yo me acuerdo que una de las primeras escenas en las que aparece esta abuelita que después cuida a las niñas, que me parece que le dicen nani, o no sé si eso era el subtítulo como la traducción mexicana, pero ella sabe de antemano que existen estas deidades y les dice, como yo también los podía ver, pero solo cuando era niña, por ejemplo. O cuando le cuentan a papá, como le dice la niña May vio a Totoro, el papá lo que hace es decir, bueno, vamos a darle la gracia. Como muy bien dices, claro, es un mundo que establece una realidad que se rompe, pero para los personajes no es sorpresa. Ahora, igual hay un tema bien relativo ahí con la representación de los adultos, porque hay películas como, no sé, yo creo que en Ponyo, por ejemplo, no está esa actitud tanto de los adultos, pero por ejemplo en Chihiro también ves como, no sé, pues Chihiro asustada porque sus papás se están convirtiendo en cerdos y los papás como que están ni ahí, siguen comiendo nomás. Claro, sí, po. Em, sí, igual Chihiro, como que a ella, yo no siento que no le sorprenda, ¿cachai? Yo creo que es todo lo contrario, como que sí le choca la nueva realidad, pero en el fondo se tiene que adecuar a eso. Claro, es que Em, por eso, claro, como que las niñas están en ese momento, en Chihiro y en Totoro, están en ese momento de adecuarse a esa nueva realidad, pero los adultos como que o lo asimilan, como ya decía en Totoro, como el caso de Chihiro, están ni ahí incluso. claro. Y lo mismo ¿Puedo como... decir algo? Sí, dale. Dale. Perdón, Marlene, dale nomás. No, es que íbamos a pasar o sea, iba a pasar a lo otro, pero dale nomás. Ah, no, bueno, los saludo. Me integré un poco tarde porque además participo de una comisión a esta hora, entonces me complica. Pero les quería comentar solamente que lo que comenta Juan me parece súper relevante porque es como un motivo o un tópico bien transversal en la literatura, lo que pasa con los niños en Mm, particular, o las niñas en particular. Y en general lo que se ha estudiado al respecto, o lo que yo entiendo al respecto, es que se utiliza alegóricamente la figura del niño en esta construcción del mundo fantástico, porque en general se acepta como más, que logra incorporar mejor aquellos elementos que parecieran ser no naturales o no estar dados como en la naturaleza. Eh, mm,
Y no solo pasa como con ejemplos hiper oníricos, sino que, por ejemplo, hay otro tipo de elementos que no sé si conocen, pero Arguedas, por ejemplo, un escritor peruano súper interesante, hace o utiliza la figura de los niños en contacto con el mundo indígena en el Perú. Y el niño siempre que logra transportar de alguna manera, como aquello, o logra incorporar transcultural de alguna manera, los elementos que provienen del mundo indígena y que no han sido incorporados como en la tradición occidental. De alguna manera, la figura del niño funciona en la literatura como una suerte de limbo entre lo onírico y lo real, pero también entre formas distintas de cultura, si se quiere. Entonces, súper Claro, interesante como esa figura que también atraviesa el anime genera también otras alegorías como al respecto. claro. Igual, ¿sabéis qué? Me acabo de acordar, por ejemplo, en Poema de Chile, de Gabriela Mistral, quien acompaña como a la voz lírica es precisamente un niño indígena, ¿cachai? Y Claro, quien accede a estas realidades como oníricas o si queréis llamarlas fantásticas, ¿cachai? Del poema de Chile, Gabriela Mistral, es precisamente este niño, ¿cachai? Como el niño indígena es el que comprende la voz lírica. sí. ¿No? Y además como seguramente lo más icónico de eso, como a nivel de cultura de masa, ¿no? Sería Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sería impensado que la primera parte de ese texto hubiera sido un adulto, ¿no? Eh, Pese a que Alicia en la segunda parte entiendo que va creciendo y tal, y ahí se generan ciertos quiebres. Es Claro, interesante ver cómo la adultez genera esos quiebres también con el mundo de lo onírico, ¿no? claro. De lo fantástico. Claro, y ahí pasamos como al último apunte que poníamos ahí, que eran los personajes, como también lo nombraron y lo abordaron súper bien, les cabres, porque decían que eran niñas, ¿cachai? Pero un poco despojados de la visión adultocentrista de lo que es ser niña, ¿cachai? Como, por ejemplo, ayer lo conversábamos con Juan, y la princesa Mononoke no es la caracterización como hegemónica, por así decirlo, de lo que es ser niña, ¿cachai? Es todo lo contrario, es como que efectivamente trastoca todos los valores que se le asocian a las niñas, ¿cachai? No solo desde el punto de vista, no sé, feminista, ¿cachai? Como en el sentido de que no hay un príncipe, no hay amor romántico, no hay la vida de casada, ¿cachai? Como querer casarse con un príncipe en específico, además de que no existe eso, es una niña que es portadora de ideas, ¿cachai? Que es portadora como de cierta ideología, que actúa coherentemente con cierta ideología y que defiende sus ideas también. Entonces también nos parecía súper importante rescatar esa dimensión de los personajes, ¿cachai? Como no solo son niños o niñas o niñes, sino son caracterizados fuera de la tradición adultocentrista, por así decirlo. Totalmente. Bien, Eh, y los otros puntos que habíamos puesto ahí también los tocaron, como el uso de ciertos tópicos, también lo hablamos, el viaje del héroe, por ejemplo, en el caso de Chihiro, lo natural versus lo urbano en constante conflicto. Ahí la princesa Mononoke es la película símbolo casi de esa temática. Y de hecho, me gustaría acotar, y como metiéndome entre medio de todos estos tópicos, pero sobre todo tocando el tercer punto. Bueno, efectivamente, con lo que decías tú y con lo que decía Gabriel, en el fondo, las niñas en Ghibli tienen también una dinámica como de mediadores y a la vez Mm, abogades, entre que median entre los adultos y este mundo onírico o natural o fantástico, y además que defienden el estatus de este mundo natural por sobre el mundo urbano, por ejemplo. mm, es verdad. Eh, También hay un punto que quiero resaltar, que ya se podía intuir en algunos comentarios de los que salieron después de terminar la dinámica, que es la relación de lo natural con lo espiritual en Ghibli, y que quiero hacer como primero una acotación, que la idea es tampoco caer en algo que se llama orientalismo, Ujú, que este tema de romantizar mucho como las culturas de Asia,
en el fondo diciendo es que son tan espirituales, que pasa mucho acá en América con las culturas indígenas, no es que son tan espirituales, pero sí que en el caso específico de las producciones del estudio Ghibli y de Ujú. las que están bajo la dirección o producción de Hayao Miyazaki, sí hay un tema de conectar lo espiritual con lo natural, en el sentido de que hay una postura política ecológica y que a la vez también hay una postura política de lo anterior, de lo tradicional, en oposición al imperialismo, culturalmente. Claro, Entonces, y efectivamente en Ghibli se establece un contacto como entre esta defensa de lo natural y de lo espiritual. Hay figuras como los espíritus, no sé, el espíritu del bosque. En el caso de Chihiro está este espíritu del río, que es el que Chihiro baña y le saca toda esta basura para ver que al final era un espíritu bello que está claro. relacionado con la naturaleza. Sí, pues, súper. Bien, chiquillos, ya estamos em, en la hora. Súper agradezco de nuevo a Juan como por haber querido participar con nosotros de este ciclo de talleres. Y también les agradezco a ustedes por venir, por participar, por no asustarse con hacer grupo. No les vamos a tender de nuevo una trampa. Quiero que lo sepan. Ahora sí que sí. Confíen ciegamente en nosotros. Pero bien, agradecer la participación de nuevo, como me parece que hicieron lecturas súper bacanes de Ghibli, y además les extiendo la invitación para el próximo taller, que es un taller sobre escrituras de mujeres, que lo vamos a hacer yo y la Vale, porque somos mujeres y nos llamamos igual. Esos son nuestros argumentos. Así que estén bien, cuídense, nos vemos la próxima semanita en nuestro nuevo taller. Gracias por participar. Sí, y gracias a ti, Juan, de nuevo como por venir y Yo feliz. darnos amor en clave de anime. Tremendos talleres se están sacando, muchas gracias. Chao, Kat, que estés bien. Sí, Muchas gracias por todo, que estén bien, cuídense, Chao, nos vemos. hidrátense. igual. Arigato gozaimasu. Ya que tal. Grande carito. Chao, gracias. Chao. A ti. Chao, cuídense. Igual. Igual.